¿qué te parece la idea de que en este planeta ya existía vida? Esa vida era esta. Los lleve a tener experiencias no con algo que sea propiamente una alucinación, sino la experiencia de la realidad misma. Es cuando la cultura pop se adueña de lo divino. Esto dando la posibilidad de que tal vez los seres extraterrestres que en realidad estamos buscando no los podemos ver porque en realidad son hongos. Conceptos abstractos como la comunicación incluso. Sí. Lenguaje, escritura y dioses. Hay muchas personas que concuerdan con estas experiencias, que hablan de que hay seres en esta dimensión que hablan contigo. Le llamaban la carne de los dioses, que luego este mismo término lo rescataría Manny Sabino. Podríamos pensar que los hongos sí tienen memoria, que sí se comunican y pueden procesar información. Pero la ciencia sigue considerando totalmente un misterio si los hongos pueden, en términos generales, sentir algo. ¿Qué onda, Meno? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más hablando. Qué frío, ¿no? Venimos muy distintos porque Sergio está grabando en la Antártida y yo estoy en Hermosillo. Pero bueno, estamos felices de estar entre el frío y el calor con un episodio muy interesante que vamos a estar abordando acerca de algo que nos han pedido mucho. Fíjate Sí, que sí, ya tiene mucho tiempo este episodio, que de hecho era una de las cosas que le sacábamos la vuelta porque la estábamos guardando para una ocasión especial. Ese día ha llegado. Ese día ha llegado. Y vamos a hablar el día de hoy de el reino de los hongos. Uy, es algo denso. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes que nos están escuchando y que sobre todo nos estaban pidiendo este capítulo, bueno, quizá ya han experimentado esta otra parte. Esta otra parte. Yo me voy a decir, yo no lo he hecho todavía. Uh-huh. No es algo a lo que le saque la vuelta. Simplemente no ha pasado. Simplemente no ha pasado. Y me alegra. Porque todavía no ha sido el momento. Es que todavía no ha sido el momento. Te va a elegir el momento, yo creo. Exacto. Y yo no quiero forzarlo, pues. Pero sepan que no vamos a hablar nada más de eso. Ajá. Este reino es bastante antiguo, bastante curioso, bastante extraño y misterioso. Incluso la ciencia hasta el día de hoy sigue investigando más de qué son estas cosas, estos otros seres que habitan entre nosotros. Incluso hay una conspiración por ahí que habla de que se ha frenado el estudio de estas plantas. ¿Plantas? Bueno, son plantas. Hongos. Ajá, es que eso es lo curioso. Bueno, el reino fungi, ¿no? Que tiene su propio reino. Exacto. Reino fungi. Y bueno, de esto vamos a hablar el día de hoy, todos los misterios. Claro que vamos a hablar del ámbito de la psicodelia, de todo esto que contiene la experiencia de conectarte con estas otras entidades que están entre nosotros. Las vamos a llamar como entidades porque son algo que habitan entre nosotros. Seguramente muchas personas les va a interesar este episodio, así que los invitamos a que se queden hasta el final de este capítulo. Y si eres nueva, te invitamos a que te suscribas por acá a este canal. Y si estás escuchando esto en Spotify, síguenos por allá también. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y al buen Mike Mike que está atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Ahí se los encargamos mucho. Así es. Pero bueno, yo quería empezar con algo. Sí, que te comentaba porque creo que una de las grandes preguntas que no solamente las personas sino también la ciencia se ha hecho es que si los hongos sienten. Sí, los pequeños honguitos, champiñones, las cosas de todo tipo. De todo tipo. No, ojo, vamos a hablar no nomás de los alucinógenos, sino también de todo. Champiñones, los honguitos que están en el bosque. En el ramen estos. Los que son ¿cómo se llama? Prácticamente imperceptibles, incluso como esporas en el aire, que también tienen sus esporas los hongos.
¿realmente esto tiene la capacidad de sentir? Son muy enigmáticos, son poco conocidos, incluso en el ámbito del estudio de la naturaleza. Durante muchos años se ha pensado que puede que estos seres no tengan un organismo, ni una mente, ni un sistema nervioso como los seres vivos lo tienen. Como lo conocemos. Como lo conocemos, exactamente. Uh-huh. Y sí, los hongos no lo tienen. No tienen un sistema nervioso, no tienen cerebro, no tienen neuronas, no tienen incluso esta capacidad, bueno, esta medición que se le ha hecho a las plantas, que es en ciertas situaciones, por ejemplo, que les ponen música clásica a las plantas y crecen de mejor forma. Uh-huh. Estos estudios son reales. Los incluso tomates que están a punto de cortarlos, que les miden las pulsaciones y parecen acelerarse, pues son estudios que sí. ¿Es en serio eso de los tomates? Sí. No sabía. Y son curiosos, ¿no? Porque parece tener como un sistema de defensa, un sistema de supervivencia. Yo lo asociaría más al miedo. Sí, como eso sugeriría que tienen sentimientos. Bueno, es que así lo asociamos nosotros, ¿no? Ajá. Pero no propiamente. Los hongos tienen comportamientos inteligentes. Tan inteligentes que pueden aprender de su entorno, pueden incluso adaptarse a nuevas condiciones. De hecho, son supremamente adaptativos. Uh-huh. Son, de hecho, los seres, las entidades más adaptativas de nuestro mundo. Uh-huh. Por esto mismo, se considera que es la entidad más antigua del mismo. Es justamente hace tiempo estábamos desarrollando esa teoría precisamente, que va un poquito como acompañada de la teoría de la panspermia. Claro. Que se habla pues de que la vida en la Tierra no nació en la Tierra, y eso nos involucra a nosotros como seres humanos, sino que vino a lo mejor en algún tipo de meteorito que cayó, y no así como llegó Venom, no es así como esto, sino más bien como a microorganismos que fueron compatibles con la atmósfera de nuestro planeta y se empezaron a desarrollar con los millones de años, pues, ¿no? Claro. Sin embargo, esta teoría que estábamos desarrollando sería más bien como, ¿qué te parece la idea de que en este planeta ya existía vida? Esa vida era la de los champiñones, y nosotros, tal cual extraterrestres, llegamos aquí y nos desarrollamos junto con ellos. Pero es verdad, o sea, todo esto se apoya con esa primicia que acabas de dar. Los hongos en realidad son las únicas entidades que sobreviven cualquier tipo de adversidad. Incluso, ya lo mencionamos hace tiempo, pero en Chernobyl ahorita ya están creciendo hongos. Bueno, hongos nuevos. Sí, que son estos los hongos oscuros, ¿no? Los hongos como negros, ajá. Sí, que están absorbiendo la radiación y están mutando. Uh-huh. Por eso digo, son supremamente adaptativos. Muchas especies no sobreviven a esos niveles de radiación, pero los hongos, por alguna razón, sí, se han compuesto incluso de la misma radiación y ha hecho que pues prolifere una especie nueva de hongo, ¿no? Y bueno, realmente no es que no, bueno, además de que se piensa que no tienen este sistema nervioso, se ha preguntado mucho acerca de este tema de cómo tiene un comportamiento inteligente, porque su red, que es la red se le llama micelio, actúa como una especie de mente colmena, una mente distribuida, tomando incluso decisiones, por ejemplo, de cómo encontrar, digamos, los nutrimentos necesarios, cómo evitar peligros para que no se extinga el hongo y se pueda seguir proliferando por las zonas, ¿no? Eso, pues, ha intrigado a la ciencia, porque dicen, bueno, entonces, si no piensan, si no tienen un sistema de entendimiento, ¿cómo es que hacen eso? ¿Por qué? Y eso es lo interesante, porque esa es la parte que el ser humano sigue intentando entender. De hecho, hay un experimento que se llevó a cabo en la Universidad de Tokio que demostró que un hongo puede resolver laberintos de manera eficiente. ¿Cómo? Es similar, por ejemplo, a cómo lo haría pues un cerebro de un animal o algo así. Colocaron un hongo mohoso sobre un laberinto y en un extremo pusieron comida. El hongo probó varios caminos, pero rápidamente encontró la ruta más corta para llegar al alimento y se dieron cuenta que en torno al aprendizaje, pudo llegar a la comida. Ok, o sea, en vez de simplemente crecer, tomó decisiones
incorrectas, aprendió y Y, luego fue para allá. luego llegó hasta ahí. Ok. De hecho, bueno, este estudio se publicó en el año 2000 Nuevo. y ha sido básicamente, bueno, ni tan nuevo ya, ¿no? Pero estamos hablando de descubrimientos, de la ciencia. Sí. Y obviamente que cautivado a la ciencia a pensar de que pues estos seres tal vez son mucho, mucho más inteligentes de lo que pensamos. Y no me refiero a inteligencia cerebral o de este tipo de como los animales, sino que tienen un comportamiento sistematizado bastante interesante. Los hongos, de hecho, también pueden reaccionar como si tuvieran sentidos. Detectan la luz y cambian su crecimiento según la exposición de la luz. Escuchan las vibraciones del suelo y reaccionan a señales químicas. Se comunican entre sí a través de impulsos eléctricos que se han hecho a través de mediciones. Hay, de hecho, varios experimentos de eso, parecidos incluso a estas ondas cerebrales que también se distribuyen como la electricidad, ¿no? Hay un científico llamado Andrew Adamatsky de la Universidad de Bristol que descubrió que los hongos generan estos impulsos e incluso se dio cuenta que existen patrones como muy, muy, muy similares a las neuronas humanas. Hay unas imágenes por ahí que igual las vamos a estar compartiendo por acá. Midieron, de hecho, en estos experimentos de Bristol, la actividad eléctrica del micelio y encontraron que tienen pulsos eléctricos organizados, como si fueran palabras, como lenguajes, como un código, ¿no? Okay. Parecen también intercambiar señales entre sus redes de forma similar a las neuronas cuando comunican información en el cerebro humano. Algunas señales duran más que otras, lo que también sugiere que pueden estar transmitiendo diversos tipos de información. O sea que no solamente tal vez de este tipo de peligros, sino también de otro tipo de cosas que no sabemos. O sea, ve tú a saber qué. Ve tú a saber. Una sociedad. Sí. Y este estudio, de hecho, es muy, muy, muy reciente porque fue publicado por Royal Society Open Science en el 2022 apenas. Digo, es algo que está en pañales el tema de los hongos. Y de hecho, muchas personas hoy en día están intrigadas porque justamente se ha empezado a pensar que el hongo puede estar conectado mucho más de lo que pensamos con el cerebro humano. Y sí, me refiero que estamos en un contacto bastante constante con estas esporas de hongos. Y por alguna razón, nosotros tal vez estamos reaccionando en torno a lo que los hongos también quieren. Pero eso ya es más teoría. Entra más en el campo de la teoría. Sí, pero se está estudiando. Es algo que sí se está estudiando. Y de hecho, ahorita entramos, si quieres, a ese tema porque se empieza a conectar con otras cosas tal vez más locas, más de un ámbito que puede sonar parapsicológico, pero no lo es. Es un ámbito de la neurociencia. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto? De si sienten o no sienten. De si sienten o no sienten, pues realmente podríamos pensar que los hongos sí tienen memoria, que sí se comunican y pueden procesar información. Pero la ciencia sigue considerando totalmente un misterio si los hongos pueden, en términos generales, sentir algo. Por ejemplo, la ciencia ha determinado que, digamos, las plantas sienten. Sí. Ok. Eso sí. Ok. Pero los hongos... No, todavía no. No. Qué raro, ¿no? Y es que el sentir es como muy subjetivo, ¿no? Porque sí, pues obviamente una planta no va a sentir como un ser humano. No, pero sí hay seres, incluso por ejemplo, como hay seres vivos que se sabe que no experimentan el dolor como el ser humano experimenta el dolor, sino que es un instinto de supervivencia. Exacto, como por ejemplo los reptiles, o bueno, más bien todos los organismos que son de sangre fría, que dicen que su sistema nervioso no es capaz de procesar conceptos o sentimientos complejos como el amor. Y es algo que se habla mucho cuando las personas tienen, digamos, de mascota alguna serpiente, algún lagarto, dicen es que no te quiere. O sea, no te puede querer. Ajá. Y es como polémico, ¿no? Es polémico porque luego están estos videos donde ves claramente la empatía del animalito por la persona, porque claramente si estuvieras en un entorno hostil, el animal quisiera devorarte o quizá es más bien como el tema de que el animal ya te entendió como que no eres peligroso y te tiene confianza, pero bueno, es otro tema, ¿no? Y es que es la confianza. Hay mucha complejidad en todo eso, pero sí, creo que en este tema sí está mucho más en pañales que hablando de
de las plantas o de los animales, porque la comunicación es un poco, es mucho, mucho más compleja, porque está literalmente en toda la tierra. Oye, y te digo que curioso porque, oye, los hongos, ¿desde cuándo existen? Así es. De hecho, pues justo como lo mencionabas ahorita, los orígenes de la Tierra pues vienen muy ligados a estos seres, ¿no? A estas entidades que están entre nosotros. Se piensa que el origen puede venir por allá de 1,000 millones de años ¿Qué? atrás. Y de hecho, hay una evidencia de una estructura que tiene 8 metros de altura, conocido como Devónico, que se piensa, en cuestión del estudio que se le hizo, con el datado que tiene, que puede tener orígenes hace 420 millones de años, y esto sería considerado como un hongo colosal. Ok. Y esto sugeriría que los hongos dominaron los ecosistemas prehistóricos de la Tierra. Es que esto todavía confirma más, güey, la teoría. De hecho, algunos científicos dicen que los hongos sí tuvieron un papel fundamental para la terraformación de la Tierra. O sea, es decir, que la forma que tiene la Tierra actualmente es gracias a los hongos. El por qué están las rocas de esta forma es porque la misma, digamos que descomposición de las rocas o el mismo moldeamiento de las rocas es gracias a los hongos antiguos. Por su forma de reproducirse, por su forma de alimentarse, Exacto. fueron erosionando la tierra y todo eso. Exacto. Ok. Y bueno, Tiene eso mucho también sentido. ha planteado muchas hipótesis. Realmente los hongos podrían ser también organismos alienígenas, es decir, que vienen desde el espacio exterior, como en esta teoría de la panspermia. Pues realmente es una pregunta que muchos se han hecho y no se pone como una conspiración, simplemente se ha pensado como una teoría científica real. Y hay varias cosas que alimentan esta hipótesis. Por ejemplo, las esporas fúngicas pueden sobrevivir en el vacío del espacio. Es algo que ya también se comprobó. ¿Pero de qué manera? Realmente, como te digo, son adaptativas. O sea, tienen la capacidad de adaptarse a diversos entornos. No necesitan el mismo sistema de oxigenación que el ser humano, Ni que otros, ni que las plantas, ajá. ni que otros organismos vivos. Incluso, pues sabes que en el mar también hay hongos, o sea, en todas partes hay hongos. Pueden estar en cualquier ecosistema, eso es impresionante. Soportan altas dosis de radiación ultravioleta y cósmica. Eso lo vimos ahora con Chernobyl, ¿no? Que están estos hongos oscuros. Algunos hongos también pueden resistir temperaturas cercanas al cero absoluto y condiciones extremas de baja presión atmosférica. Esto pues comprobaría que tal vez sí pudieran haber venido de alguna roca cercana que en algún momento estuvo cercana a la Tierra y pues se pudieron haber llegado a reproducir aquí, ¿no? En el 2019 se realizaron estudios en la ISS con muestras de diversos hongos, demostrando que podrían resistir efectos nocivos del ambiente espacial. Y esto llevó a teorías sobre la posibilidad de que podrían existir en otros planetas. Esto dando la posibilidad de que tal vez los seres extraterrestres que en realidad estamos buscando no los podemos ver porque en realidad son hongos. Son esporas así en el ambiente, en o la atmósfera. Pequeños honguitos. ¿Qué tal, güey? Obviamente que todo esto pues solamente nos deja más preguntas, ¿no? Solo nos deja preguntas si realmente estos seres están mucho más conectados con la Tierra que nosotros por la cantidad de años que tienen o porque definitivamente vienen de una inteligencia tal vez superior. Y es por esto que hay teóricos, tanto científicos como personas que a lo mejor no son tan científicas, pero sí se han introducido mucho al tema de los hongos. Y le han llamado a este fenómeno el Internet de los hongos, que es el World Wide Web. Este famoso, el micelio, que es esta red que tiene las capacidades de transmitir las señales químicas entre plantas para advertir sobre plagas y enfermedades, hace que los hongos puedan recordar estas rutas
que ahorita mencionábamos como el experimento del laberinto, que tomen decisiones y todo este tipo de cosas, pero se piensa incluso a más. Estos hongos son los responsables de que incluso los ecosistemas completos se orienten hacia ciertas decisiones, es decir, que los árboles incluso, como aquel fenómeno que hablábamos de los árboles que se mueven, Sí. este tipo de cuestiones de incluso la fauna que llega a migrar hacia ciertas regiones, es porque los hongos van dirigiendo lentamente, pero tan lento que es imperceptible. No, y estamos hablando de miles de años. Sí, miles de años. No es... Estamos hablando de unos seres que tienen millones de años aquí en la Tierra. Y realmente eso nos haría pensar que los hongos están interconectados con toda la existencia misma de la Tierra. Es decir, que toda la red, esta red que podríamos ver como la red de la Matrix, literalmente, está conectada a toda la Tierra. Toda la Tierra, aquí vamos a poner unas imágenes de esto, porque es impresionante cómo se piensa que está rodeada la Tierra de todo esto. Está plagada de hongos. Y lo digo porque literalmente hay estudios que dicen que el ser humano respira esporas de hongos cada minuto de su vida. Constantemente estamos respirando las esporas de hongos. Y eso me hace pensar, ¿qué tal si estas experiencias de personas que han llegado a consumir estos hongos los lleve a tener experiencias no con algo que sea propiamente una alucinación, sino la experiencia de la realidad misma? Sí. Uy, de hecho, o sea, hemos hablado un poquito de esa parte, pues, y es que va más allá, porque como lo mencionas, todo el tiempo estamos rodeados de estas esporas. ¿Cómo sabemos nosotros que las esporas que estamos nosotros inhalando y exhalando constantemente en nuestro ecosistema no pueden traer estos compuestos químicos que luego podrían generarnos alucinaciones? Y estas alucinaciones a su vez generar leyendas, y estas leyendas a su vez generar teorías de fantasmas y todo el tema paranormal, güey. Claro. O sea, sería muy loco pensar eso. Digo, posible es. Sí, claro. Y de hecho, en diversas ocasiones, como en historia, bueno, en casos, porque son casos que sucedieron históricamente, como las brujas de Salem, se ha pensado que el hongo, bueno, que infecta el centeno, ha sido el responsable de este tipo de cosas que pasan, por ejemplo, en casos como las brujas de Salem, o incluso el fenómeno del baile, ¿no? Exacto. También de la epidemia de baile. La epidemia de baile que pasó en la Edad Media. Dicen que estas cosas podrían venir de un tipo de infección por medio de esporas de hongos. Causada por un hongo que infecta al centeno, ¿no? Y que de ahí lo consume el ser humano y empieza a tener un tipo de intoxicación o algo por el estilo. Y en base a eso, pues se ha pensado que sí, que realmente sí somos afectados por los hongos y no nos damos cuenta. No está tan loca la teoría. No está tan loca. De hecho, hay una teoría que se llama la teoría del hongo que nos hizo humanos. ¡Ojo! Que es, bueno, el etnobotánico Terence McKenna propuso que el consumo del Psilocybe cubenensis, un hongo de la psilocibina, pudo haber jugado un papel en la evolución del cerebro humano. Y esto va fomentado porque la creatividad y la resolución de problemas puede provenir de esto. El desarrollo del lenguaje y la abstracción, la formación de sociedades más avanzadas. Estudios de la psilocibina han demostrado que aumenta la conectividad neuronal. Precisamente esa parte es la... Qué loco que lo menciones, porque no lo había considerado. Yo traigo, por ejemplo, aquí la información de cómo actúa el hongo en la neurociencia, del por qué genera estas alucinaciones. Pero fíjate, planteándolo así como el hongo que formó al ser humano, me llama mucho la atención por precisamente eso, conceptos abstractos. Sí. Porque lo que pasa con la psilocibina, bueno, ese es el compuesto que hace que los hongos sean alucinógenos, pues, ¿no? Sí, las visiones fractales etéreas. Y todo esto. Y es que pasa algo muy interesante ahí, porque lo que realmente hace es que, aparte de meterse con tu red neuronal por defecto la psilocibina es un compuesto que al entrar en el cuerpo
se convierte en otro compuesto que es la psilocinina y la sustancia que realmente altera el cerebro, ¿no? La psilocina se une en los receptores de serotonina en el cerebro, provocando un estado de hiperconectividad neuronal. ¿Qué significa esto? Que estimula la conectividad. Que, por ejemplo, nosotros aquí estamos hablando. Sin embargo, en este cuarto están pasando muchas cosas. Sí. Sin embargo, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta, nos centra. Aquí estamos, ¿no? Sí. Sin embargo, si yo tuviera este compuesto químico dentro de mi cerebro, yo estuviera Claro. poniendo atención también a lo que está haciendo el Mike. Escuchando tal vez sintiendo el viento. Claro, todo. viendo incluso el foquito de la lámpara que está ahí enseguida. Exacto. Y cómo está tal vez tintineando levemente y no lo notas. Y no lo notas. Y ahí es cuando se pone interesante porque no nomás eso, más. Ya es cuando empiezan los colores, ahí es cuando empiezan a respirar las cosas. Empieza a vibrar el entorno. Y dices tú, wow, porque son cosas muy interesantes, porque ustedes, por ejemplo, algo que pasa muy, muy común, ¿no? Cuando tú te paras en una plataforma que está ligeramente inclinada, tú lo sientes. Sí, claro. A los 20 minutos ya no lo sientes. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se acostumbró, se adaptó a esa inclinación. Sí, es como el sonido constante, ¿no? Es como el sonido blanco, que cuando llega a los decibeles correctos, pues se enmudece. Pues con esto en tu cerebro no pasa y eres perceptible, pues. Sí. Entonces, tiene mucho sentido que esto sí de verdad haya formado conceptos abstractos como la comunicación incluso. Sí. Lenguaje, escritura y dioses. Ojito ahí. Hay algo bien curioso que me ha tocado escuchar a mí en diversas experiencias de personas que han experimentado con esto. Yo mismo tuve pues la oportunidad de hacerlo, pero ya hace unos 2 años. Ha sido una vez nada más, entonces no tengo mucha experiencia. Pero... Y completamente legal, ¿eh? Y 100% legal. Porque cabe destacar que esto es ilegal. Sí. O sea, consumir estas sustancias. Por lo menos la distribución también. Bueno. No sé muy bien cómo están jurídicamente, pero no lo puedes hacer. Sí. O sea, en México no lo puedes. Y ojo que este episodio no es para recomendar nada de eso. No, eso por también, supuesto que no. Es algo importante. Nosotros no promovemos el uso de nada de este tipo de cosas. Pero bueno. En este tiempo a mí me tocó experimentar con eso, pero yo la verdad hasta cierto punto como que tuve una experiencia muy buena. Ahorita la cuento si quieren. Pero no tuve esto que mucha gente ha mencionado. Hay un punto, hay un grado en el que estos hongos actúan en tu cerebro y es bastante interesante. Cuando rompes aquello que empiezan a hacer como empieza a ser la percepción de lo, alterada. Claro, de la conciencia como presente en la que tú estás aquí. A lo mejor ves que la luz brilla un poco más, a lo mejor sientes que la mesa respira o vibra o algo. Después de eso, cuando hay una dosis mucho mayor del consumo de la psilocibina, puedes llegar a percibir otro tipo de cosas que empiezan a ser curiosas porque hay una constante curiosa. Existen mensajes que en esas experiencias recibe la gente. Muchos hablan de seres que están en esa otra habitación, en ese otro lugar. Y regularmente son seres luminiscentes, como de algún tipo de dimensión del reino fungi. O sea, no sé si sí que, esta percepción extrasensorial sea meramente alucinación, porque hay muchas personas que concuerdan con estas experiencias, que hablan de que hay seres en esta dimensión que hablan contigo y que te dan mensajes muy específicos y que parecen abrirte la puerta para poder ver esa otra ventana de esa realidad. Y eso es lo que me parece asombroso. La conectividad que hay cuando 2 personas también consumen esta sustancia, cuando se convierte en sustancia, cuando la consumes, es impresionante que en ambas experiencias se puedan conectar en cuestión de
aquellas visiones que uno Sí, piensa que son sí. alucinaciones. Es curioso porque ahora que lo mencionas, por ejemplo, con otro tipo de sustancias, llámese alcohol o Ujú. llámese cannabis, Claro, no todo el tiempo las personas tienen el mismo viaje. claro. O sea, sobre todo en el alcohol, pues a lo mejor uno trae una fiesta, a lo mejor otro le dio para abajo, a lo mejor... Como que cada quien tiene su propio viaje independiente. Lo que nos estás mencionando aquí es que es más bien que cuando uno consume esta sustancia, em, parece ser como que tienen el acceso al mismo lugar, Sí, al mismo tiempo. sí, Y es una constante, es verdad, porque nosotros nos han contado historias, amigos cercanos y todo eso, que se crea como un ambiente en el que se entienden perfectamente. Y es como si fuera eso precisamente, la apertura a la misma puerta de todos. sí. Y me llama la atención, porque entonces esto no es algo independiente, no es algo que traigas En tu cabeza. en tu cabeza, pues, sino están viendo la misma realidad. Es por eso que yo creo que esta red que se menciona, que puede estar interconectada entre todas las especies vivas gracias a los hongos, es realmente una pequeña manta, una pequeña cobertura de lo que realmente están, digamos que de cierta forma tocando, ¿no? Porque creo que ese reino donde eso existe sí está muy conectado con estos seres que llamamos los hongos. Uh-huh. De cierta forma creo que los hongos tienen un mayor conocimiento de la tierra que el propio ser humano. Por supuesto, Definitivamente. indudablemente, güey. Tan así que incluso lo hablamos en aquel episodio que hablamos de las hormigas, de la civilización de las hormigas, Uh-huh. que incluso en el mundo de las hormigas el hongo tiene una parte importante, también actúa dentro de aquel reino al grado de poseer hormigas, Ah, sí. al grado de zombificar a las hormigas. Y a las hormigas y a otros seres, ¿no? Que sabemos que este hongo que infecta a las hormigas, que ha inspirado incluso al concepto del zombie como Sí, o bueno, en obras literarias y de videojuegos como The Last of Us. Exacto. En realidad, pues nos hace creer que la actividad del hongo va mucho más inteligente al grado de que dice, para yo seguir existiendo necesito un cuerpo. Uh-huh. El cuerpo de una pequeña hormiga tal vez, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué tal cuando el ser humano se conecta con aquel? Sé que no es la misma clase de hongo para nada, pero No, ajá. pero ¿qué tal que una forma en la que el hongo nos deje ver esa ventana es a través de la conexión directa, es decir, que el ser humano consuma al hongo y así pueda tener esa visión de lo que el hongo puede ver todo el tiempo. Qué curioso lo que mencionas, porque haciendo de nuevo alusión a esta obra que es The Last of Us, en donde pues la trama es más bien que el mundo se va a un apocalipsis debido a este hongo que ahora puede pues atacar a los seres humanos al grado de pues consumirlos totalmente, ¿no? Sí. Y hacer esta especie de zombies agresivos. ¿Qué pasaría si realmente nos pusiéramos en los ojos o en la mente de aquella persona que es posesa por uno de estos hongos? Sí. ¿Qué estaría viendo esa persona? ¿Estaría viendo el mundo de los hongos? O sea, estaría viendo lo que las personas cuando consumen la sustancia podrían estar viendo, colores y todo esto, pero en realidad, en nuestra realidad son monstruos. Hay algo que a mí me parece fascinante, que ese hongo se llama Opiocordyceps, que es el hongo el que posee, ¿no? Ajá. Me parece fascinante una cosa. A diferencia de muchas de estas series, de estas películas, Uh-huh. aparentemente cuando el hongo posee al ser humano, el ser humano fallece, Aparentemente. deja de existir, ¿no? Ajá. Su esencia ya desaparece Sí. y es poseso por este hongo. Súper inteligente, alienígena, si quieres, como quieras verlo. Uh-huh. En el caso de las hormigas, como actúa realmente, es que la infecta, pero no solamente, bueno, No, está viva. no todavía. solamente Ajá. la infecta y la fallece, o sea, No, ajá. toma el control del sistema nervioso central Sí, sí. y hasta que la hormiga fallece, Sí. es posesa por el hongo. Y ahí es cuando... De hecho, hay unas imágenes terroríficas, ¿no? De los insectos que les sale así como el hongo de la cabeza.
Y creo que en ese momento, si no me equivoco, es cuando el hongo se reproduce, que sale de la cabeza y ahí empieza a soltar esporas, que luego esas esporas caen en otros insectos y sigue la cadena alimenticia y de vida de este hongo. Sí. Y es aterrador, güey. Sí, parece de ámbito de ciencia ficción alienígena, mal plan. De hecho, la última, digamos que etapa con la hormiga, lo que hace es que la lleva se sube a una altura bastante considerable la hormiga y la obliga a comerse una hoja. Y la hormiga fallece comiéndose la hoja hasta ya no poder. Hasta ya no poder. Es bastante aterrador. Digo, obviamente que todo esto es como una forma de supervivencia para el hongo, pero actúa de una manera muy, muy consciente. Eso es lo que me parece interesante. No sé si de alguna manera se fusione con la actividad neuronal o de la hormiga de alguna forma, pero sabemos que las hormigas también actúan como en base al instinto de los impulsos eléctricos, entonces como que está curioso. Es curioso, ¿no? Y de hecho, muchas de las cosas que suceden en torno a las experiencias del tipo alucinógenas con los hongos, es que, pues sí, las personas de cierta forma se conectan mucho con la tierra. Es una característica muy, muy especial del consumo como tal. Las personas cuando están en un entorno natural, regularmente sienten una conexión especial con los árboles, con la naturaleza, con el agua, con el viento. Con la playa, sí. Hay diversas formas en las que muchos chamanes, principalmente, que aquí en México tenemos a María Sabina, la sabia de los hongos, que, sí. Que ya no está viva, pero ahorita hablaremos de ella. Sí. Fue muy trascendente. De hecho, es bien importante en la historia como cronológica del estudio de los hongos. Porque, ¿quieres que te cuente? Va. Porque mira, es algo curioso, porque este tipo de sustancias siempre es muy defendido por la comunidad hippie, ¿no? O sea, por esto, personas que se sienten muy atraídos por la naturaleza, que están preocupados por el medio ambiente, etcétera, y siempre defienden con un argumento que es muy claro, ¿no? Que es natural. Y con esto quiero también meter al cannabis ahí, pues, ¿no? Que como que se pelea mucho ese discurso de, pues es que no es malo porque la tierra lo da. Nada más quiero decir algo. Sí. Recordemos que estas sustancias químicas que poseen estas plantas o estos hongos, pues son veneno. O sea, es el mecanismo de defensa de estos organismos. Entonces, no están ahí para que los agarres y te los comas. No están ahí para que los agarres y te los fumes. Solamente quería decir eso. Es veneno. Sí. De hecho, es por eso que es difícil como saber cuándo cuando se descubrió que estos hongos tenían estas propiedades alucinógenas, porque lo más probable es que en una época muy temprana del Homo sapiens dentro de sus recolecciones y de pues comer bayas, etcétera, pues habían unas que no pasaba nada y había otras en las que pues te envenenaban. Pues en una de esas, a lo mejor, lo que dicen los científicos es que pues por ahí algún humano primitivo agarró un hongo, se lo comió y descubrió el mundo. Bueno, muchas de las civilizaciones prehispánicas. De hecho, o sea, esto es que, mira, me hizo mucho clic lo que mencionas de que el hongo realmente pues le dio como la facultad de abstracción de conceptos pues difíciles de entender a una raza homínida, a ¿no? una raza homínida que no tenía nada especial realmente, ¿no? Quizá incluso estaríamos hablando de un desarrollo del mismo cerebro en un periodo de evolución producido precisamente por el consumo de este tipo de organismos, pues, ¿no? El hecho de haber dado con algo tan interesante como un concepto de deidad me parece a mí algo sorprendente, pues, porque sí, o sea, obviamente estos hongos son usados, o eran más bien usados, para un desarrollo cognitivo superior y divino, siempre pegado con el tema espiritual, y las personas que lo consumían realmente, pues eran chamanes, eran sacerdotes, que auspiciaban rituales en nombre de lo que aquellas visiones les hacían ver.
Y pues bueno, el resto es historia. Pues, o sea, estaríamos hablando que, por ejemplo, se desconoce, como te digo, el descubrimiento como tal, pero estaríamos hablando ya más bien unos 10,000, 15,000 años antes de Claro. Cristo, pues, ¿no? Hay algunas evidencias arqueológicas del uso prehistórico de estos hongos. Por ejemplo, hay pinturas rupestres como las de Tassili-Anger en Argelia, que datan más o menos de 6,000 años antes de Cristo. Estas representan figuras humanas con lo que parecen ser hongos en sus manos y en sus cabezas. O sea, haciendo alusión Ajá. como que como un vínculo de la cabeza y el hongo. Ok, rindiéndole un culto a eso. No, fíjate, yo lo interpreté más bien como el traigo la cabeza, traigo un viaje Ok, producido por un hongo. ok, O sea, como que el ok. hongo lo traigo en la cabeza. Así lo interpreté yo. No sé cómo lo interpretan ustedes, pongan ahí en los comentarios, ¿no? Ok, ok. Pero se puede ver claramente, pues, Ajá. ¿no? Y bueno, otra parte también que es bien interesante, pues es que la figura de los hongos en México y Guatemala, bueno, sabemos que por ahí estaban los mayas, olmecas, Claro. etcétera. También se data de 3,000 años antes de Cristo. Aquí podemos ver incluso esculturas de piedra en forma de hongos que sugieren que los pueblos mesoamericanos ya usaban Ya ritualizaban de alguna ya manera. ritualizaban este tipo de cosas. Bueno, el peyote, que no es como tal un hongo, pero también era Es un una planta emblema, ancestral. era una planta ancestral. Hay restos de hongos en cuevas de Texas que marcan 5,000 años antes de Cristo y que se han encontrado restos de peyote y hongos secos en estas cuevas, pues, ¿no? Como que se almacenaban ahí para luego, pues, ingerirlos, pues, ¿no? Los aztecas, por ejemplo, fíjate, los aztecas le llamaban la carne de los dioses, Ok, que en náhuatl sería Teonacaltl, ok. que luego este mismo término lo rescataría Maña Sabina. Ajá. Después se habla que Hernán Cortés también se dio cuenta de esto y hace alusión en sus diarios de estos hongos de rituales mexicas, pues, ¿no? Estamos hablando de que esto siempre se le ha asociado al tema de Dios, y es porque Dios es un concepto muy abstracto que quizá sería muy difícil nosotros definir si no estuviésemos en este velo Sí. producido por el hongo, pues, ¿no? Muy interesante, güey. Sí, o sea, como que de cierta forma está conectado con la realidad perceptible y la realidad imperceptible. O sea, Sí. la realidad que tal vez y solo esa esencia divina tal vez se puede captar a través de esta sustancia. Exacto. Bueno, eso es lo que se cree. Y hasta el día de hoy. Hasta el Sí. día de hoy se sigue creyendo. Y hay algo que pasó muy interesante con el tema pues, de los hongos y de su uso. Hubo un olvido del hongo. O sea, se llegó a un punto en el que se dejó de usar. Ok. O sea, de que ya las civilizaciones realmente ya no Ya no lo les hacen. interesaban. Estamos hablando más o menos del siglo XVI, del XVI al XIX más o menos, en el que ya el uso del hongo ya no era como tan popular y era más un tema que quedó en los rituales Chamánicos. chamánicos prehispánicos, porque Fíjate estamos que- hablando de una revolución industrial y todo Y eso. fíjate que bueno, he escuchado algunos expertos hablando de estos temas ritualísticos, chamánicos, y a este tipo de, incluso a los hongos, incluso al peyote, bueno, a otro tipo de estas plantas como la salvia también, La salvia. les también. llaman las plantas visionarias, porque Ujú. justamente hay una conexión muy directa con el hecho de lo que puedes ver. O sea, el Ujú, hecho de ujú. que es una ventana para ver lo otro. Sí, o sea, era un uso que se alejaba muchísimo de lo que es hoy Lo lúdico. lúdicamente, ajá, o sea, no era por ocio, era algo sagrado, güey. Y algunas personas incluso Pues el tema de los chocongos y eso, pues dicen, pues es que mancharon el concepto. le estás poniendo chocolate, güey, ¿sabes? Sí, O sea, y comiéndolo en fiestas, ¿no? Sí, no, digo, nosotros no somos nadie para decirles qué hacer, Claro. pero no lo hagan. Pero sí, eviten esos contextos. Eviten todo el contexto en donde tengas Sí. que comer algo así, ¿eh? Sí, O sí, sea, sí. no, nosotros no lo estamos recomendando y papá YouTube, por favor, no te enojes No, con nosotros. ajá. Pero hay personas que incluso al día de hoy le dicen medicina a esto. Sí, también he escuchado eso. Y fíjate, hay un olvido, te digo, desde el siglo XVI al siglo XIX en el que no se habló mucho de los hongos, hasta el siglo XX, que el interés por estos hongos alucinógenos resurgió. Y es que había un señor
que era R. Gordon Wasson. Él trabajaba para JP Morgan, ¿te acuerdas? La Ajá, primera sí. persona que acumuló $1 millón. Sí. Esta persona tenía una revista muy popular de ciencia, etcétera, ¿no? Y escuchó por ahí que había una persona que curaba, era una curandera muy eficiente y muy eficaz y viajó a Oaxaca a conocer a María Sabina. Y aquí es donde todo vuelve a conectar. Esto pasa en el 1955. Era un banquero y viajó a México y participó en rituales mazatecos con María Sabina. Wasson publicó un artículo en el Life Magazine en 1957 titulado Seeking the Magic Mushrooms, buscando los champiñones mágicos, ¿no? Lo que despertó así, mira, ¡pum! Un interés mundial, güey, por los hongos. De hecho, Fue el Greenberg de María Sabina. hazte cuenta, sí, porque lo retomó y fíjense bien las fechas, o sea, estamos hablando de los años 50 finales. Entonces, se venía un gran movimiento. Ella, de hecho, era del 1800, si no mal recuerdo. Sí, o sea, ella nació, fue de las últimas del 1800. O sea, así. ya por ejemplo, este señor Wasson ya agarró a María Sabina ya grande. Viejita, ya viejita, Sí, ya grande. o sea, ya era, Así ya como en tenía el todo este aura Sí. de, ¿sabes? Señora sabia y todo Claro, esto, sí. ¿no? Ya había fama dentro de la comunidad, por lo menos. Fíjate, retomó todo la popularidad del hongo mágico. Y un año después de la titulación de este artículo, Ajá. llega un señor llamado Albert Hoffman Ah. y agarra lo que es la psilocibina y la sintetiza, güey. Y es ahí. Y es ahí donde este químico sintetiza el LSD. Por accidente. Por accidente. Le cae en la mano y él... Pero ya él ya estaba influenciado y ya conocía estos hongos. Y es que, justo como lo mencionas, ¿no? Como se veía en el caso de María Sabina, pues que ella era una curandera. Ella Exacto. curaba padecimientos. Ella no, ajá, o sea... Lograba hacer desaparecer dolencias, dolores fantasmas, dolencias en general Sí. en las personas o cosas incluso que iban de problemas del tipo cognitivos en muchos casos, dolores de cabeza. No, y también hacía trabajos de medium. O Sí. sea, dentro del viaje daba mensajes también. O sea, era pues la savia de los hongos. Sí, güey. y yo me imagino en este contexto en el que se buscaba la medicina perfecta, Ujú. pues Hoffman intenta sintetizar esto para... Sintetizarlo. según recuerdo, iba a ser un medicamento para problemas psiquiátricos. No me acuerdo exactamente para qué Ujú. tipo de problema, pero termina accidentalmente creando el LSD. Y recuerdo que incluso le cae en la mano y se hace el famoso día de la bicicleta porque él sale en bicicleta a su casa y hay unas imágenes ahí que hacen alusión a ese día Sí. porque tuvo un mal viaje, le dicen, porque fue terrible, porque Pues no es que sabía no sabía el no sabía qué vato. estaba pasando, pero iba en bicicleta el tipo viendo las casas moviéndose con colores raros Sí, y, sí. y se sintió, pues bueno, se hizo emblemático eso. Es bien curioso porque, digo, un paréntesis aquí. Hay teorías como la teoría del proyecto Liverpool, por ejemplo, porque recuerden, estamos en 1958, faltaban 2 años para que los 4 Beatles se juntaran, güey, y revolucionaran el mundo con el movimiento hippie. Pero fíjate, hay por ahí personas que hablan de que Albert Hoffman y toda esa historia de la bicicleta y el accidente, que todo eso es falso. O sea, que más bien el LSD fue como un tema gubernamental para controlar las masas, etcétera. Pero viendo así la historia, paso por paso, tú dices, Es más probable tiene que... más sentido esto, güey. Claro, y es más probable que alguna persona lo haya filtrado de manera clandestina a las calles, o sea, Eso sí es verdad. claro. Pero el hecho de la invención, o sea, porque se habla en ese proyecto de Liverpool, en esa teoría, se habla de que el gobierno inventó el LSD para controlar a las masas. Pero es como un sesgo del superviviente, se le llama, ¿no? Que es el hecho de estás como tomando la decisión tú de que Sí. así sea, güey. No por su contexto histórico o como fue cronológicamente, sino por el resultado que tuvo después. Sí, Y estás determinando lo que pasó acá, pero ellos no sabían que eso iba a pasar, pues, ¿no? claro. Y de hecho, pues ya en los 60s,
pues ya figuras como Timothy Leary o Terence McKenna promovieron el uso de los hongos para la expansión de la conciencia. Aquí es cuando la cultura pop se adueña de lo divino. Porque antes los hongos, como estábamos mencionándonos, eran simplemente para experiencias ritualísticas. Y estos señores lo agarran y lo quieren meter a la cultura pop como una expansión de conciencia. Y aquí es cuando se vuelve María Sabina, Se rompe. pero válgame, ¿no? O sea, Sí. así se hizo mundial. Ella se empezó a tener mucha popularidad, muchas personas fueron a verla y a visitarla, y pues conocer su historia. Ella era reconocida a nivel mundial por sus ceremonias con hongos de psilocibina, denominados los niños santos o la carne de los dioses, güey. María Sabina personificó una inquebrantable conexión con los secretos terrestres, ofreciendo una visión ancestral que ha trascendido fronteras, culturas y fascinado a generaciones. La vida de María Sabina es muy interesante. Sí. Ella tuvo un montón de cosas que le pasaron. Desde pérdida de sus padres, de sus hermanos, cómo se fue inclinando a los 14 años apenas con sus primeras experiencias con los hongos sagrados, Sí. incluso llevado como al tema de compartir estas cosas. Ella empieza a ser como la chamana desde muy temprana edad, pero solamente con los conocimientos que le había dado el hongo, pues, ¿no? Sí. Wasson, este señor que les decía ahorita, cuando publicó este artículo, narrando estas experiencias, las narró de esta manera. Él dijo: en las sierras de México, un banquero neoyorquino participa en antiguos ritos practicados por indios que acostumbran a masticar raros hongos alucinógenos. Jamás habíamos estado tan despiertos y las visiones aparecían, tuviéramos los ojos cerrados o abiertos. Dice, brotaban del centro del campo visual y se extendían conforme se acercaban, vertiginosa o pausadamente, según el ritmo que nuestra voluntad eligiera. Fíjate eso, un montón de hippies. Vamos para México, ¿no? Sí. Muy interesante, ¿no? Hubo mucha controversia porque, como les decíamos ahorita, pues estos hongos son ilegales, güey. Entonces, había muchas personas de todo el mundo llegando a consumir estos hongos milagrosos, pero pues recordemos que María Sabina en ese momento ya era una viejita humilde de un pueblo de Oaxaca, pues, o sea, Sí. tener tanta atención pues fue contraproducente para su vida y pues fue muy, muy criticada, fue buscada. Algo muy similar como lo que pasó con Pachita, pero aquí agregando esto, pues este psicoactivo. Entonces, bueno. Sí, asociado como a algo negativo porque se trataba de una sustancia como tal. Y fíjate, fue tal la fama de María Sabina que vinieron personalidades de todo el mundo. Se dice que Walt Disney fue a hacer un ritual con María Sabina, güey. Se dice que Sí. Aldous Huxley, el autor del Mundo Feliz, también fue. Tim Leary, Bob Dylan, Jim Morrison y Peter Townshend. Pura fichita, güey. Por ahí un Beatle también, creo que no recuerdo. Hay una historia que tiene dos versiones. Ah, ¿sí? Sí. No, es que sí había escuchado que con un Beatle, no me acuerdo con quién era así. Con el Beatle. Ok. O sea, con el Beatle. Ajá. Fíjate, hay una historia que es particularmente intrigante. Porque supuestamente John Lennon fue con María Sabina también y con su esposa Yoko Ono. Hay un libro que se llama The Beauty of the Primitive, escrito por Andrew A. Szymanski. Ajá. En el 2007, él menciona que Sabina describió al autor, porque, o sea, no es un libro que se trata de John Lennon, sino más bien de María Sabina. Él describió que en una ocasión lo visitaron dos turistas. O sea, fíjate, imagínate la viejita, güey, diciéndole, dos turistas vinieron. Un hombre rubio, dice, y una mujer con aspecto oriental. Y dice que le pidieron hacer un viaje con hongos. Dice que después de algunas horas en el viaje, en el trance, el hombre le habría dicho en español, le dijo, gracias, he visto mi muerte. Wow. Y luego le dejó una nota con unos $, adentro, firmado por John Lennon. Fíjate, güey, la viejita no sabía quién era John Lennon, güey. No, pues no, ¿cómo iba a saber? Si estaba en la sierra, en o la sea. sierra ya, pues, ¿no?
Y otra versión habla, más bien, o sea, hay dos versiones de esta misma historia. El hecho es que sí fue John Lennon, pero cómo fue, no se sabe, pero hay dos versiones. Hay otra versión que es contada por Álvaro Estrada en su libro Vida de María Sabina, que relata que en el verano del 1969, todos los Beatles estaban activos, hubo rumores sobre la llegada de un avión Cessna en el que viajaban Carlos Ávila Camacho, John Lennon, George Harrison y un antropólogo de nombre Brenda. Preguntando, pues, o sea, dónde estaba María Sabina y que querían hacer un viaje. Dice que fumaron primero cannabis y que luego fueron con ella. Dice que Sabina no pudo atenderlos en el momento porque, pues, estaba muy cansada y que los citó al día siguiente. Dice, Lennon y su grupo impacientes acudieron a otra chamana, a Josefina Terán, quien le condujo en un viaje a cambio de algunos pesos. Según los rumores, Lennon tuvo una mala experiencia, tuvo un mal viaje, John Lennon, güey, Ok. y salió de la choza gritando, no permitiré que me maten, güey. O sea, las dos historias ¡Hala! están como muy así de, Uf. wow, ¿no? Y todavía faltaban Pues 11 vaya años. visión que le dio A la vez, el hongo, ¿no? El hongo, ajá. Bueno, María Sabina fallece el 22 de noviembre de 1985 a los 91 años de edad. Y bueno, esto es básicamente un resumencito. Si quisieran ustedes que habláramos de María Sabina, podríamos hacerlo, porque tiene una historia trágica, un poco trágica. Pero hay hay experiencias de muchas personas que han tenido contacto con ella, que tuvieron contacto con ella. Exactamente. Mucho conocimiento también. Ujú, ujú. Y ciertas prácticas ocultas y únicas que esta señora llegó a ser como una de las grandes chamanas de nuestra era. O sea, de la era moderna. Totalmente. Y fíjate que, a diferencia, digamos, de una Pachita, yo sí le creo más a María Sabina, güey. ¿Por qué? Porque ella no se proclamaba el poder. Pachita era humilde, ¿no? Sí, sí, 100%. O sea, nunca ella quiso más de lo que tuvo. Sin embargo, eran poderes mágicos. Y aquí quien hacía la obra era el hongo, no María Sabina, realmente. Bueno, y intercedía como por ese poder Sí, místico, pero tal vez. ella no lo provocaba, pues. O sea, y sabemos perfectamente que el hongo sí te hace tener visiones. Entonces, no sé, María Sabina se me hace más true, la neta, que Pachita. Pues mira, yo creo que las dos tienen algo muy especial y algo que sí es mágico, definitivamente. Bueno, sí, sí. Que sea eso, la verdad es que creo que nunca lo vamos a saber, pero es muy interesante de igual forma. Y a lo mejor ambas van a tener su debido episodio en su momento. Fíjate que Porque sí. nos han pedido mucho de Pachita, nos han pedido, y no nos han dejado de pedir el de Pachita, pero nos estamos haciendo del rogar. Nos estamos haciendo el rogar, ya saben cómo somos. Pero bueno, yo creo que hay algo más acerca de todo esto que no hemos mencionado que es sumamente importante y de hecho que yo tengo una experiencia con eso. Ándale. Bueno, hay un documental en Netflix que creo que se llama Hongos Fantásticos, si no me equivoco. O el maravilloso mundo de los hongos, no me acuerdo cómo se Sí, llama. creo que en resumidas cuentas es como Hongos Fantásticos. O sea, pongan hongos en el buscador y les va a Y salir. ahí va a salir. Pero, bueno, digamos que la persona que dirige el documental o que lo hostea es Paul Stamets. Este señor no es solo una persona que se los considera micólogos, que son pues, micólogos, que, bueno, que es una persona que estudia el comportamiento de los hongos, sino que también es una de las personas que más ha promovido digamos que salvar a los hongos para salvar a la humanidad. O sea, como que la conexión que hay entre el hongo y el ser humano, que es primordial. Es como una idea que él tiene, que la plantean durante todo el documental, como que se trata de esa conexión. Okay. Está muy interesante, yo lo súper recomiendo, a mí me encantó. Yo lo voy a ver pronto. Sí, en 2 años. Pero bueno, les voy a contar un poquito de la historia de este señor. Desde pequeño, Paul Stamets sufría de algo bastante peculiar, que era un severo tartamudeo. Ok. Para hablar en público, este señor era una tarea titánica. No podía articular 2 palabras sin tartamudear. No pudiera decir tarea titánica, pues, por ejemplo. Exacto, tarea titánica sería una tortura para él. Tarea titánica de
Sería horrible para él decir esas cosas. No podía mantener ningún tipo de conversación fluida. Tenía mucha ansiedad. De hecho, cuando se trababa, él generaba más ansiedad porque sentía que se estaba trabando y le hacía ser más tartamudo. Cosa que también le hacía en su vida amorosa imposible hablar con mujeres. De hecho, las mujeres eran las responsables de que él se sintiera más nervioso y tuviera más dificultades para hablar. Desde niño, él padeció de esto. De hecho, dice en una parte, recuerdo estar en la escuela secundaria y no poder decir una oración completa sin tartamudear. Me sentía atrapado dentro de mi propia cabeza. Y esta inseguridad lo persiguió el resto de su vida y se volvió muy introvertido y muy solitario. Con el tiempo, cuando él cumple 18 años, un día Paul decide aventurarse en algo consigo mismo. Él había escuchado de los hongos. Él había escuchado de que existían hongos que te hacían ver cosas y que solucionaban los problemas de la gente. Pero no sabía él realmente a qué se referían con todo eso. Pero un día decide adquirir estos hongos y consumir una gran cantidad para, de alguna manera, tener un tipo de despertar de conciencia. Pensó que eso le iba a resolver la vida. Y en ese momento, sin tener ningún tipo de experiencia, se va solo, consume la cantidad así excesiva de hongos y comienza a sentir la energía de la naturaleza en ese momento. Dice que empieza a sentir las cosas que lo rodeaban, empieza a sentir el viento, los árboles, como si todo respirara, como si fuera un organismo vivo, completo. El Dios. El Dios de Spinoza. El Dios. ¿Sí? Dice que en ese momento la realidad se vuelve brillante, se vuelve muy intenso. Todo lo que percibía, olía, sentía, ¿no? Y por un momento se dio cuenta de que él estaba conectado con aquello que estaba percibiendo, ¿no? Vio cómo de repente relámpagos cruzaban el cielo, vio el viento soplar así con fuerza y de repente todo pareció ser turbulento. Y en ese momento él empieza a sentir miedo. Pero dice que en ese momento, cuando empieza a sentir miedo, como que empieza a sentir también como un tipo de sentimiento de poder, de claridad. Y se trepa a lo alto de un árbol. ¿Así en el viaje acá? En el viaje. Aloes. Queda suspendido en aquel cielo que estaba tormentoso. Y ahí en lo alto se dio cuenta de algo increíble. Mientras el viento rugía y los relámpagos estaban por ahí, se dio cuenta de que tenía el poder de cambiar su vida. Y pensó lo siguiente: si la naturaleza puede ser tan poderosa, entonces yo también puedo cambiar. No quiero tartamudear más. A partir de este momento voy a dejar de tartamudear. Ya no voy a tartamudear. Ya no voy a tartamudear. Ya no voy a tartamudear. Esta frase la dijo más de 3 veces. No la voy a seguir diciendo. Pero en algún momento Paul baja del árbol, no le pasó nada, tranquilos. Y sentía que tenía claro que tenía el poder y el control sobre su habla, sobre su forma de expresarse. Y sintió como que algo había cambiado dentro de él verdaderamente. De repente sale de este viaje y no vuelve a tartamudear un día más de su vida. El problema desapareció. Un problema que él padeció desde niño hasta sus 18 años había desaparecido mágicamente. Y es ahí cuando él llama la atención. Él se vuelve un micólogo pues obviamente muy, muy importante y una persona que se dedica a ver la correlación entre los hongos y el cerebro humano. Es ahí cuando él empieza a formar la tesis de su vida, que serían los hongos. Se da cuenta que son tan interesantes y tan amplios que pueden llegar a curar cosas que tú piensas que nunca te vas a curar. A mí me pasó algo que yo no sabía, no fui consciente hasta mucho tiempo después de que tuve la experiencia con ellos. Yo tuve una experiencia muy normal. O sea, sinceramente yo no aluciné cosas así súper fuertes. O sea, muy controlada. Sí, realmente no fue como una película de terror, ni mucho menos. Percibí cosas,
vibraciones, colores, movimientos en estructuras que no eran movibles, cosas peculiares, pero algo con lo que sí me quedé después de esa experiencia es que no volví a experimentar una migraña en mi vida, cosa que desde niño A mí me da mucho miedo cada vez que lo dices, porque yo digo, ¡ay, lo está cantando el man! A lo mejor le da mañana. ¿Sabes? Como que lo dices con tanta seguridad que yo digo... Bueno, es que ya han pasado... Pues ¿cuánto ha pasado? ¿2 años? ¿3 años? ¿3 años? Pues es que sí. Y era algo, tú sabes. No, yo soy consciente. Que era algo que pasaba en la cotidianidad de mis ajá, días. sí, o sea, podría ser hoy, antes de que grabáramos y les decía, oigan, ¿saben qué? Aguántenme tantito porque me voy a medicar porque me está dando migraña. Y hasta tenía mis dosis de esto y lo otro de medicamentos. Y fuerte, era medicamentos fuertes porque la migraña era muy fuerte. Ajá. Y a raíz de ese evento que yo no me había dado cuenta hasta ya tiempo después. Oye, así, ¿no? Oye, no ha pasado. ¿Desde cuándo? Desde eso. Uh-huh. Y no sé si se deba a lo mismo, pero este testimonio de Paul a mí me hace pensar que sí está conectado con nuestra parte cognitiva. Te sentiste como muy identificado con esa historia. Sí, pues. Y que muchos padecimientos que tenemos tienen que ver con nuestras emociones. O sea, a mí en muchas ocasiones la migraña se me presentaba por episodios de estrés. Sobre todo, ¿no? Cuando yo tenía mucho estrés empezaba a doler mi cabeza. No, igual como con el tartamudeo. Te empieza a doler la cabeza y empiezas a pensar, ay, ahí va la migraña. Claro. Y taca. Y eso empieza a doler más, genera más estrés. Ahorita tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y me está doliendo y no voy a poder hacerlo. Y ya está y se vuelve una bola de nieve. Una bola de nieve que se vuelve gigantesca. Es como si te reiniciara el cerebro. Exacto. ¿No? Es como un tipo de reinicio. Y de hecho, algo curioso que me pasó después es que mi cabeza, yo la sentía como que alguien lo hubiera agarrado, lo hubiera agitado así. Un cansancio cerebral que sientes que es increíble. O sea, agotado, me sentía así, mucha sed, deshidratado, mucho calor, la cabeza como si me hubieran revuelto el cerebro y hubiera pensado 1,000,000 de cosas en un segundo. Sentía que necesitaba como descansar. Me dolía un poco la cabeza, pero no como migraña. Me dolía así como cansancio mental, como que hice demasiadas cosas, pensé muchas cosas, resolví muchos problemas hoy, hacía calor, o sea, como que cuando conjugas todo el tema de una situación de mucho estrés y mucha demanda cognitiva, así me sentí. Y después de eso, relajado, todo bien. ¿Dormiste y como todo si bien, nada, pues? Todo bien. Wow. Y yo pienso que de alguna manera no que pueda resolver tal vez enfermedades como tal, pero sí puede tal vez cositas, darte ese reset que tu cerebro necesitaba. Y no digo que a todos les va a servir, y no digo que lo usen, eso es algo importante. Eso fue una casualidad que a mí me sucedió, yo no buscaba eso, simplemente era una experiencia que yo en algún momento dije quiero vivirla para saber qué pasa, ¿no? Y hacerlo sobre todo de manera responsable, ¿no? Y yo creo que me tocó suerte. Sí. Me tocó suerte. ¿Fuiste bendecido? Sí, porque también existe la otra parte. De hecho, digo, si se les está antojando hacer esto, yo les quiero platicar de algo. Ok. De los monstruos y las entidades que han visto las personas cuando están en estos estados. Sí. Porque también pasa. Hay muchas personas que han reportado encuentros con entidades extrañas cuando están en el viaje, güey. Criaturas que son aterradoras. Incluso monstruos. Lo que les ha generado teorías sobre si estas figuras son en realidad manifestaciones de nuestro inconsciente, arquetipos universales, como lo mencionaba Jung, o incluso seres intradimensionales. Que esta es también una teoría muy fuerte, porque como hemos estado estableciendo en todo el capítulo, lo que te produce estos hongos realmente, pues es más bien como una mirada a la realidad completa. Ahora, si tú en esa realidad completa ves estos seres, pues estos seres existen, güey. Y de hecho están catalogados y son un montón. O sea, yo de verdad me hice la pregunta mientras estaba investigando y me pegué una gran sorpresa porque parece ser que sí hay demasiados, pues, ¿no? Por ejemplo, están los guardianes o las entidades serpenteantes. Que, por ejemplo, estas se describen como serpientes gigantes. Arcontes. No, porque los arcontes son otros. Okay. O sea, ¿sabes? O sea, estos Okay. o como dragones o formas retorcidas que parecen vigilar un umbral. Ajá. O sea, hay en experiencias que platican las personas, estos seres parecen entidades sabias, parecidas a los nagas.
de la mitología hindú. O sea, como que están ahí observándote. Ajá. Muy interesante, por eso son los guardianes, pues. Están otros que son los demonios geométricos, que estos, por ejemplo, son figuras parecidas a insectos, demonios o máquinas fractales. Que estos, creo yo, lo que la mayoría de las personas que no hemos consumido hongos, creemos que se ve el mundo, ¿no? Como fractal, así. Ajá. Tiene una apariencia angular y parecen estrechos de patrones geométricos que se repiten infinitamente. Sí, yo creo que ese es un punto, o es un nivel en el que tal vez en un consumo mayor de una dosis más grande, pues tal vez sí alcanzas ya a ver figuras así como fractales, tan, ¿no? y tan como Abstractas, porque fíjate, algunos psiconautas los han descrito como engranajes del universo, como estos watchers, así, ¿no? Sí. Y luego, Este youtuber que te he platicado, ¿sí? que de hecho lo volví a buscar por ahí, habla justamente de esos arquetipos. O sea, y lo menciona así, me encontré con estos arquetipos, así lo dice. Uh-huh. Porque parece ser como una constante en esos viajes que tienen, ¿no? Es un canal dedicado a eso. Uh-huh. Me parece muy interesante que pueda como que acceder ahí y tener experiencias exactamente con esos seres, esos que mencionas. Fíjate, ahorita lo mencionaste, los arcontes, a estos se les describen como sombras. Es una constante. Como los también, seres sombra. Como los seres sombra. Y por ahí ya hablamos pues un poquito del Sí. gnosticismo. No sé si esto va a salir antes o después. Yo creo que va a tener que salir después. Pero va a salir junto. Pero o va sea, a salir junto, ya ¿no? saben que se va a estrenar así. Entonces, es curioso que se describa de la misma manera en los viajes de hongos, pues no. Hay algunos relatos que aparecen como parásitos, incluso psíquicos, que tratan de alimentar sus formas de las emociones humanas. Esto ya lo sabemos. Parásitos energéticos, vampiros energéticos, Ajá. todo esto. Hay otras entidades que estas me llamaron la atención porque son las mantis o los seres insectoides. Hay personas, fíjate, imagínate el mal viaje, güey. Sí. ¿Sabes? Para ver contactar a los venusianos. Tal cual. Estas son, pues, como lo menciona su nombre, pues son criaturas parecidas a mantis religiosas gigantes, escarabajos o seres extraterrestres insectoides, pues. En experiencias aterradoras, la presencia de estas entidades genera una sensación de ser examinado o incluso manipulado, pues, ¿no? Y la verdad, digo, son un montón, ¿no? Son un montón. Me quise reservar nada más estas 5 porque falta una, ¿no? Pero estaba por ahí también de que veían un ojo, ¿no? Un ojo grandote. Veían como esto que es como muy como que todo está vivo. Pero no nomás que respire, sino vivo. De que se mueve, tiene como los ojos, ¿sabes? Boca, nariz y todo claro, eso. Sí. Bueno, hay otras que por ejemplo se asocian mucho a ese, que son como las caras cambiantes o los rostros de la locura, que les llaman, ¿no? Que estos son rostros humanos que cambian constantemente como si estuvieran hechos de líquido o de humo. Y algunos parecen demonios burlones. Y esto me hace recordar algo que es como un consejo que te dan las personas cuando ingieres hongos. No te veas a los espejos, dicen. Ajá. Que yo lo hice. Que tú lo hiciste, sí, pero es curioso porque esto va más como asociado a las explicaciones científicas de por qué solemos ver estas cosas. Ahorita más o menos lo tocamos, ¿no? Que son los arquetipos de Jung y todo esto, los logras como identificar. El hecho de que te digan no te veas en los espejos, yo creo que va más en función al hecho de que a lo mejor y no soportas quién eres. Claro. Totalmente de acuerdo. Y es como, es muy común. Sí, y es algo curioso que pasa con la experiencia de los hongos, porque cuando estás bajo este estado, que puede al principio ser como esta cuestión de alucinaciones y visiones y lo que tú quieras, eres consciente realmente de que estás en este estado. O sea, no es como que te saque o te disocie al grado de que no entiendas por qué estás viendo lo que estás viendo. También, yo creo que también depende mucho del grado de conciencia que tenga uno, ¿no? Sí, pero de cierta forma sí recuerda, siempre vas a recordar que estabas bajo ese estado. O sea, okay. no es tan en ese aspecto tan disociativo como otras sustancias que obviamente ¿alcohol, por ejemplo? Sí, que puede llegar a un punto en el que ya no, a lo mejor ni te acuerdas, ¿no? Ajá. Pero bueno, en este caso yo creo que sí eres muy consciente. Y de hecho al grado de conciencia que a veces incluso entra el mal viaje por
la sobreconciencia. Sí, claro. Eres tan consciente de que estás ahí que sobrepiensas demasiado las cosas. Se me notará, no sé qué. Y Y yo creo te- que el mal viaje empieza desde ahí. Y cuando te ves en un espejo, lo que pasa es que te ves como si fueras una tercera persona viéndote. Uy. Entonces es extraño, claro que es extraño. Y digo, por eso lo hice, porque yo he escuchado de ese mito y dije, Dijiste, vamos a ver. vamos a ver. Y bueno, a mí no, simplemente fue como curiosa la experiencia, pero no me sentí mal. Me imagino que va a haber un mal viaje por verte en el espejo, sin duda. Yo creo que tiene que ver también el hecho de que al final de cuentas nosotros sí nos vemos Mucho. mucho. O sea, porque hay muchas personas que no soportan verse en fotos O escucharse hablar. o escucharse hablar. Entonces, yo creo que también puede ser por ahí. O sea, yo conozco personas muy cercanas que siempre se quejan de que, ay, qué feo salía en la foto. Sí. Y tú lo ves y dices, pues te ves normal. O sea, no te ves mal ni nada. Ahorita, por ejemplo, nos estamos viendo. Nosotros aquí nos estamos ahí nos viendo. estamos viendo. Es como si estuviéramos en hongos. en Ajá, este y nos preciso estamos escuchando también aquí. Entonces, Para que vean, o sea. estamos rompiendo la cuarta pared aquí en este momento. Así es. Y creo que sí es como un proceso adaptativo al final de cuentas, porque si las primeras veces te puedes sentir raro, de hecho a mí no me gusta escucharme, o sea, Claro, es un proceso con adaptativo. audífonos, Es un proceso adaptativo, sí. pero con el tiempo pues te vas adaptando. Sí, y Ujú. creo que igual en esa situación, cuando estuve bajo los efectos de los hongos, pues sí fue como que qué raro. Es muy raro, pero no me sentí incómodo. Simplemente dije, es que obviamente se siente raro verte es como si un día estás sentado en tu cama y te ves pasar en el pasillo. Ah, ojito, ¿te imaginas? Sí. Entonces, o te ves sentado en la sala, ¿no? Es como que se sentiría muy raro, ¿no? Íbamos muy bien. Sí, íbamos sí, muy sí. bien, íbamos muy bien. Pero sí, miren, yo creo que como conclusión ni estamos promoviéndolo ni nada. Claro. Simplemente quédense con la información y úsenla como ustedes quieran Claro. usarla. En la parte de la adicción, porque al final de cuentas, pues esto es una sustancia que es denominada, y ojo, Mike, aquí, bueno, no sé si como Ajá. las drogas tienen como atributo que son adictivas. Yo la verdad no sé cuál es el compuesto que hace que el hongo sea adictivo, pero yo creo que es más bien como la experiencia. Ser adicto a esa experiencia puede sí ser peligroso, güey. Sí, Porque, no, fíjate, bueno, hay estudios que dicen que no tiene una como tal una propiedad que la haga ser adictiva, justo Ajá. como pasa con el tema de la plantita verde, ajá, pero lo que pasa es que crea una dependencia psicológica. ok. Esa dependencia psicológica sí puede llegar a ser adictiva, pero a nivel psicológico. No es que tu cuerpo te pida la sustancia, sino más bien tú estás siendo codependiente de la experiencia. Por Ok. ejemplo, hay Ok. personas que dicen, bueno, es que yo necesito eso para dormir, yo necesito Oh. eso para estudiar, yo necesito eso para trabajar. Ese es ahí es cuando entra el problema. Y el desgaste, digamos, físico, ¿existe? O sea, existe así como algo de, pues como ya ves, llámese alcohol que chinga el hígado, fumar los pulmones. Yo creo ¿Los que hongos Yo, existen? yo creo que como en todo, la cuestión del exceso del consumo puede llevar a una cuestión Un negativa. deterioro físico, Negativo. ¿pero de qué tipo, por No ejemplo? lo sé, pero yo estoy prácticamente seguro, como en todas las sustancias, Claro, que hay claro. algo. Mira, si ustedes saben, pónganlos en los comentarios, y tengan mucho cuidado. Sí. Tengan mucho cuidado. Sobre nada todo más, eso, ¿no? pues que si se les ocurre vivir una experiencia de este tipo, háganlo de manera responsable. Y ni siquiera tengo que decir que es responsable, porque ustedes saben perfectamente a qué me refiero. Exacto. En un entorno seguro, principalmente para ustedes. Y pues que hagan las cosas legalmente también, no se vayan a meter en problemas. Pero bueno, Ahí está. con esto yo creo Y que... nosotros no les dijimos nada. Sí. Nosotros no No, respondemos. no respondemos. Pero bueno, esperemos que hayan disfrutado mucho este episodio del misterioso reino de los hongos. Ahí está. Sí. Ahí está el Ya, nombre. este tema va a estar. Va a existir en varios episodios, va a estar ahí en menciones. Es un tema que se mezcla mucho con el ámbito ritualístico, con las experiencias Sí. extrasensoriales. Ya saben que a nosotros nos gusta estar introduciendo personajes nuevos. Sí. Así todo el tiempo. Sí. Y pues si ustedes lo quieren y quieren que hablemos más de los personajes que se mencionaron el día de hoy, o las personajes que se mencionaron el día de hoy, díganos aquí en los comentarios y con mucho gusto haremos tal vez un episodio especial. Pues nada más que agradecerles. Si han llegado hasta el final de esta plática, dejen su like, suscríbanse a este canal,
No olviden seguirnos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Si nos escuchas en Spotify, síguenos por allá también. Y a mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y al buen Mike Mike como... ya no se me ocurrió nada. Mike Champiñón. Mike Champiñón, sí. No es cierto, como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor, ¿no? Así Ahí les es. encargamos mucho. Pues bueno, con esto nos despedimos y nos vemos a la próxima. Bye.